Hola amigos, hoy les traigo esta receta de morrones rellenos súper fácil y rica. Quédate que al final te dejo 3 consejos para que te salga mejor. Vas a comenzar cortando los morrones a la mitad y sacándole las semillas y la parte blanca del medio. Cortalos con cuidado y deja la cabeza del morrón para que se forme como un barco, así el relleno no se te cae para todos lados. También te voy a estar dejando al final del video y en la descripción los ingredientes de esta receta. Luego puse los morrones en una fuente y les puse aceite de oliva y los mandé al horno por 15 minutos. Esto va a hacer que se ablanden un poquito y tomen más sabor. Después comencé a preparar el relleno. Empecé cortando una cebolla chiquitita, cuadraditos, y acá tenés que tratar de que te queden lo más parejo posible. Y cuando me di cuenta del reloj ya habían pasado 15 minutos, así que retiré los morrones del horno y me puse a cortar una zanahoria. Estas proporciones son aproximadamente para 2 personas, pero también depende del tamaño de los morrones. Luego en una sartén caliente con aceite comencé a sofreír las verduras. Lo que más me gustó de esta receta es que con 2 morrones la podés hacer con ingredientes que te sobraron en la heladera y queda buenísimo. Luego le agregué un ajo, cociné por 2 minutos más y cuando la cebolla ya estaba transparente agregué la carne picada y condimenté con sal y más o menos media taza de salsa de tomate, que le va a dar un gustito especial y va a hacer que no quede tan seco el relleno. Después le incorporé ají molido, pimentón y orégano. El ají molido lo podés reemplazar por cualquier ají seco o si te gusta más también le podés poner un ají picante. Esto lo cocinás por 5 minutos más para que se integren todos los sabores. Luego vas rellenando todos los morrones con cuidado. No los rellenes tanto porque todavía te falta un ingrediente más que le va a dar un sabor riquísimo. Obviamente es el queso, que yo le puse mucha cantidad porque me encanta cómo queda. Y esto lo mandás al horno un ratito más para que se gratine el queso. Y así quedaron. Tienen una pinta increíble y son muy fáciles de hacer y no demoran mucho tiempo. También en vez de con carne los podés hacer con pollo, con cerdo, con una salsa de crema. La verdad que tiene muchas variantes. Acá te dejo los 3 consejos que te dije al principio. El primero es sobre la selección de los morrones. Te recomiendo que busques en la verdulería los morrones más grandes que haya, porque al momento de que los cocinás se achican bastante y si no son grandes se te va a caer un poco el relleno en la cocción. El segundo consejo es sobre la cocción de la carne. Y es que no la cocines mucho en la sartén, porque después la vas a meter en el horno y si la cocinaste demasiado te va a quedar seca. Y el último consejo es que lo acompañes con alguna ensalada de hojas verdes como lechuga o rúcula que le va a aportar más frescura y complementa muy bien los sabores del morrón. Si llegaste hasta acá te agradezco mucho por ver el video y nos vemos en el próximo. Chau chau.